Vamos a resolver la práctica de ciencias para secundaria y en esta ocasión vamos a hacer la parte de química, por lo que nos vamos a ir a la pregunta número 26 correspondiente a los ítems de química. El primero de ellos dice, en una práctica de laboratorio de química se entrega a los estudiantes unos materiales denominados como X y W, los cuales tienen que identificar según la clasificación de la materia. Después de realizar una serie de análisis, determinan que el material X está formado por una sola clase de átomos, es sólido y de color gris plateado. Y el material W está formado por la unión de dos sustancias en composición variable que forman, una sola fase. Y la pregunta como tal es, en relación con la información anterior, los estudiantes clasificaron a los materiales X y W respectivamente como. Vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Nos piden analizar tanto el material X como el material W y determinar qué tipo de sustancia tenemos a partir de la clasificación en sustancias puras y mezclas, ya sea elemento compuesto o mezcla homogénea u mezcla heterogénea. Entonces vamos a ir analizando uno por uno. El material X dice que está formado por una sola clase de átomos, que es de color gris, que es sólido y demás. El material W, por el contrario, va a decir que es la unión de dos sustancias. Entonces, el W va a ser una unión de dos sustancias en una composición variable y formando una sola fase. Entonces, el material X nos está diciendo que se forma por una sola clase de átomos. Si tenemos un material que se forme por una sola clase de átomos, vamos a estar ante una sustancia pura. Y vamos a determinar si es un elemento o un compuesto con esa misma característica. Los elementos van a ser átomos del mismo tipo, por ejemplo, el O2, y los compuestos va a ser la unión de átomos diferentes, por ejemplo, el H2O. En este caso, como solo tenemos una clase de átomo, entonces estaríamos hablando de que el material X se trata de un elemento. En el caso del material W, dice que está formado por dos sustancias. Entonces es la unión de dos sustancias que podrían ser dos compuestos diferentes, pero no nos especifican que esté unido por enlaces, por lo que podríamos decir que está unido por o está mezclado. Como está mezclado, entonces tenemos dos opciones, que sea una mezcla homogénea o que sea una mezcla heterogénea. Las mezclas homogéneas no podemos diferenciar las sustancias que la componen, es decir, solo tienen una fase, y las mezclas heterogéneas podemos ver qué sustancias la componen, ya sea a simple vista o con un microscopio. En este caso dice que tienen composición variable, esa es otra característica de las mezclas. Las sustancias puras van a tener una composición fija. Y dice que forma una sola fase. Como forma una sola fase, estaríamos hablando de una mezcla homogénea. Entonces, en este caso, vamos a tener un elemento y una mezcla homogénea, que sería la primera opción. Eso sería parte de la clasificación de las sustancias. La segunda pregunta nos dice, considere la siguiente información. Un grupo de estudiantes se le brindó datos de un elemento químico que deben ubicar en alguno de los bloques señalados en una tabla periódica muda, como se muestra a continuación. Acá tenemos la tabla periódica muda, es decir, no trae más información que la zona de los metales, no metales y de los metaloides. Y la información del elemento es
Tenemos un elemento incógnito que está en estado gaseoso, es incoloro, tiene un punto de ebullición muy bajo y tiene una conductividad eléctrica también muy baja. La pregunta dice, según la información anterior, el elemento X fue ubicado por el grupo de estudiantes en el bloque de los y nos salen las tres opciones, metales, metaloides o no metales. Vamos a analizar la información que tenemos para así determinar en cuál de esos tres bloques ubicamos al elemento X. Primeramente, tenemos que no conocemos qué elemento o de qué elemento se trata. Lo que sabemos es que es un elemento gaseoso, es incoloro y su punto de ebullición y conductividad eléctrica. Con esta primera información de su estado gaseoso, vamos a determinar que no puede ser un metaloide. Esto debido a que los metaloides a temperatura ambiente y demás se van a encontrar en estado sólido. A diferencia de los metales y los no metales que pueden variar, con sus excepciones, ¿verdad? Los metales en general son sólidos, pero hay uno que es líquido, a diferencia de los metaloides que los que lo componen van a ser sólidos. Entonces no puede ser un metaloide. Descartamos metaloides. Vamos a ver las demás características para descartar o los metales y los no metales. Y el que nos quede sería la opción correcta. Veamos esta parte. Dice que el punto de ebullición es de menos 183 grados Celsius y que tiene una conductividad baja. ¿Qué nos da esta información? Esta información nos ayuda a determinar que este elemento no conduce muy bien la electricidad y además que va a pasar de estado sólido a líquido a una temperatura muy baja y de estado líquido a gaseoso a una temperatura también muy baja. A partir de esta formación y de esta información podemos determinar que es un no metal. ¿Por qué decimos que es un no metal? Eso se debe a las características que van a tener tanto los metales como los no metales. Los metales, todos estos de acá, exceptuando el hidrógeno, van a ser buenos conductores de electricidad, buenos conductores de calor y por lo general van a tener un punto de ebullición y de fusión altos, con varias excepciones, ¿verdad? Porque va a variar dependiendo, pero por lo general van a ser puntos de ebullición y de fusión altos. Este elemento tiene un punto de fusión bajo. Además, como son buenos conductores de electricidad y de calor, este elemento X también incumple esa característica de los metales porque su conductividad es baja. Pero por el contrario, los no metales, con sus excepciones, pero tienen puntos de ebullición más bajos que los metales y por lo general, a excepción del carbono, van a tener muy mala conductividad eléctrica y van a ser también muy malos conductores de calor. El carbono es una excepción, pero tampoco es que conduzca también la electricidad como lo hacen los metales. Entonces, sabiendo las características de los metaloides, las características principales de los metales y de los no metales, podemos determinar que como este elemento X tiene un punto de ebullición bajo, una conductividad eléctrica baja y que está en estado gaseoso, podemos decir que es un no metal. Y lo podríamos ubicar en esta zona donde se encuentran los no metales. La siguiente pregunta dice, considera la siguiente información. Si un átomo posee 54 electrones y una carga de 2 menos o menos 2, el número atómico y el número de protones corresponde respectivamente a
Acá arriba les coloco la simbología para cada uno de esos términos: electrones un E-, el número atómico Z y el número de protones P más. Entonces, a partir de los 54 electrones debemos determinar tanto el número atómico como el número de protones. Primeramente hay que saber que el número atómico va a corresponder a la cantidad de protones que posee el elemento. Por lo tanto, si determinamos el número atómico o determinamos el número de protones, vamos a tener ambos resultados ya que son iguales. Entonces, tenemos 54 electrones. Pero además tenemos una carga de 2 menos o menos 2, cualquiera de esos dos términos. Entonces el elemento tiene una carga negativa, es un anión, y ese anión cuenta con 54 electrones. Hay que recordar acá que para formar aniones, los elementos lo que hacen es ganar electrones. En cambio, para formar cationes, es decir, para formar un ion con carga positiva, los elementos tienen que perder electrones. Como acá tenemos un anión, quiere decir que el elemento ganó electrones. Como los está ganando, quiere decir que ahora tiene más protones, más electrones que protones. ¿Cuántos electrones más tiene que protones? Eso nos lo va a decir la carga. En este caso, como la carga es de menos 2, vamos a tener que hay 2 electrones más que la cantidad de protones. Y esto se debe a que cada protón va neutralizando la carga de un electrón para llegar a ser neutra, pero si hay más electrones, quiere decir que hay más cargas negativas, por lo tanto se forma un anión. Y ese numerito que está arriba nos va a decir cuántos electrones más hay. Entonces simplemente nos fijamos y quiere decir que hay 2 electrones más que la cantidad de protones que hay en el elemento. Y entonces lo que debemos hacer es muy sencillo. Tomamos la cantidad de electrones y le vamos a restar la carga. En este caso sería 54 menos 2. Eso nos da 52. Ahora bien, como dijimos anteriormente, el número atómico y la cantidad de protones van a ser iguales. Por lo tanto, si la cantidad de protones son 52, entonces la cantidad o el número atómico también va a ser 52. Y esa sería nuestra respuesta correcta. En el caso que fuera una carga positiva, habrían más protones que electrones. Y haríamos el proceso contrario. En vez de restar la carga, vamos a sumarla para encontrar cuántos protones extra o cuántos protones hay más de la cantidad de electrones. Y esto sería para ir desde los electrones a los protones. Entonces va a depender de la carga que nos den y de la cantidad de electrones que tiene ese ion o ese elemento. La siguiente pregunta dice, considera la siguiente información. Tenemos acá el nivel y aquí tenemos los subniveles. Todo esto desde el punto de vista de los números cuánticos. Número cuántico principal y el número cuántico secundario. Y la pregunta dice, ¿cuál de los siguientes niveles de energía tiene distribución de electrones en los 4 subniveles representados en la información anterior? Vamos a ver cómo resolver esta pregunta. Vamos a resolverlo de
dos formas diferentes. La primera va a ser usando los números cuánticos y la segunda con la información de las configuraciones electrónicas. Muy bien. Con los números cuánticos sabemos que n es el número cuántico principal, que es el que nos están preguntando acá. Nos están preguntando el nivel de energía. Y sabemos que L, representado con una L manuscrita, representa el número cuántico secundario y nos va a decir el subnivel y el tipo de orbital que tenemos. Ahora bien, el valor de L va a depender de el valor de N. Esto quiere decir que dependiendo de cómo varíe N, así va a variar L con esta fórmula que tenemos acá. L va a ser igual a N menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si N vale, por ejemplo, 1, entonces L valdría 1 menos 1, que esto nos da igual 0. Hay que recordar que cada número de L va a corresponder a un tipo de orbital. Dependiendo de qué valor nos dé, hasta ese subnivel vamos a llegar. Es decir, si n vale 1, vamos a tener un orbital tipo S o vamos a estar en el subnivel S. Si L vale, si L vale 0, perdón. Si L vale 1, vamos a tener orbitales P. Si L vale 2, vamos a tener hasta orbitales D. Y si L vale 3, vamos a tener hasta orbitales F. Por ejemplo, si nos vamos a n igual 2, sería 2 el valor de n menos 1 igual 1. Y vamos a tener entonces que también tienen en el nivel 2 de energía orbitales p. ¿Se perdieron los orbitales s? No. Estamos diciendo que abarca hasta orbitales p. Es decir, tenemos estos dos orbitales. Pero están los dos en ese nivel. Es decir, hay orbitales en el nivel 2 que son del subnivel S y hay orbitales en el nivel 2 que son del subnivel P. Vamos a tener orbitales S y P en el nivel 2. Y con eso ya descartamos esta, porque vamos a tener únicamente hasta orbitales P. Ahora bien, si tenemos n igual 3, sería 3 menos 1, eso nos da un L igual 2, que nos va a llevar hasta los orbitales T. De igual manera, entonces, no vamos a tener orbitales F, por lo que tampoco va a ser la opción correcta. Ahora bien, si tenemos n igual 4, el resultado nos va a dar 3. Y en este caso abarcaríamos todos los subniveles de los orbitales o el número cuántico secundario L. En el nivel 4 tendríamos los 4 subniveles correspondientes al número cuántico secundario. Ahora bien, en este método tenemos que tener en cuenta que L va a ir de 0 a n-1 y que dependiendo del último valor vamos a obtener hasta qué subnivel vamos a llegar de acuerdo al nivel que tenemos. Otra forma de analizarlo es si conocemos la forma de hacer las configuraciones electrónicas. Las configuraciones electrónicas las vamos a realizar con la tabla, pero lo importante es saber a qué corresponde cada uno de estos numeritos. Cuando hacemos las configuraciones electrónicas, seguimos un orden para el llenado de los orbitales. Este orden nos va a decir el subnivel y el nivel. Este es el sistema NLX, donde nos dicen número cuántico principal y secundario. Y entonces nos están diciendo el nivel y el subnivel de cada uno de los orbitales. ¿Cómo vamos a saber cuál subnivel tiene?
Eso es con el orden de llenado de orbitales. O podemos hacerlo de la siguiente forma. Ponemos del 1 al 4, ponemos S, 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 S. Luego dejamos acá vacío, seguimos en el 2 y ponemos P, P, P. Dejamos acá vacío, seguimos al 3, ponemos D, D. Dejamos acá vacío y ponemos acá F. Esto viene derivado de la tabla periódica, pero es una forma más sencilla de colocar el nivel, sea la n, y el subnivel. Y aquí podemos hacer un análisis más rápido. Vemos que en el primer nivel solo está el S, en el segundo nivel está S y P, en el tercero S, P y D, y en el cuarto vamos a tener los cuatro subniveles S, P, T y F. En este caso, utilizando este método, también podemos determinar que en el nivel 4 es donde encontramos los cuatro subniveles. La pregunta 30 dice, considera la siguiente información. En análisis de dos sustancias, los estudiantes de química determinaron que KCl, el cloruro de potasio, es soluble en agua, pero el CH4, el metano, no lo es. Y hay que determinar cuál es la razón por la cual los estudiantes encontraron tales características. Vamos a analizar cada una de estas respuestas a ver cuál es la correcta. La primera dice, por ser el KCl, el cloruro de potasio, una sustancia con enlace metálico, y el CH4, el metano, una sustancia con enlace iónico. Vamos a analizar primero el KCl. El KCl está formado por potasio y por cloro. El potasio va a ser un metal y el cloro va a ser un no metal. Aquí estaríamos hablando de una sal binaria. Cuando tenemos un metal y un no metal, no tenemos un enlace metálico. Aquí tenemos otro tipo de enlace. Entonces, no va a ser un enlace metálico, ya que no tenemos dos metales o un metal donde estén varios átomos del mismo metal. Y el CH4 lo ponemos acá. Esto es un compuesto orgánico. Dice que es una sustancia con enlace iónico. El enlace iónico se da cuando la electronegatividad es bastante diferente entre un átomo y otro, pero acá lo vamos a determinar viendo los elementos que tenemos, que van a ser principalmente no metales. En estos casos, no vamos a tener un enlace iónico. ¿Por qué? Porque ambos elementos no se van a separar en iones, no están formados por iones. Vamos a tener un tipo de enlace distinto. Ya vamos a ver cuál. Vamos a ver, la opción C dice, porque el KCl es una sustancia covalente y el CH4 una sustancia metálica. Ya sabemos que el CH4 está formado por no metales, por lo tanto no puede ser una sustancia metálica. Y también dice que el KCl es una sustancia covalente. La ubicación en la tabla de el potasio y el cloro, por acá está el potasio, el cloro está por acá, va a ser muy distante. Entonces sus electronegatividades van a ser muy diferentes y van a ser una diferencia grande que no cumple con ser una sustancia covalente. Lo que pasa es que estos elementos se separan cuando están en una disolución y se forma un catión potasio y un cloruro, un cloro con carga negativa.
¿Qué es lo que sucede? Que vamos a tener dos iones. Cuando tenemos dos iones, estamos hablando de un enlace iónico. Y eso se da generalmente cuando combinamos elementos con una gran diferencia de electronegatividad o elementos que estén muy separados en la tabla periódica. Por ejemplo, el K y el Cl. Entonces no puede ser un enlace covalente porque están muy separados. En el caso de el carbono y el hidrógeno, vamos a tener que el hidrógeno está del otro lado y el carbono está del otro lado. Pero aquí aplican cosas diferentes, ya que el hidrógeno tiene ahí sus características propias que lo hace ser un no metal a pesar de estar del lado de los metales. Entonces su electronegatividad es diferente. Va a ser una electronegatividad distinta a la del carbono, pero no lo suficiente para formar un enlace iónico. En este caso tenemos un enlace covalente. Un enlace covalente, donde los electrones se comparten. En cambio, en el enlace iónico, un elemento se lleva los electrones y el otro queda sin ese electrón de valencia. Entonces, tenemos acá que el KCl sería una sustancia iónica y el CH4 una sustancia covalente no polar. ¿Por qué es no polar? ¿O qué nos ayuda a saber que es no polar? Que es insoluble en agua. El agua es un compuesto polar y de acuerdo a lo que sabemos de que igual disuelve igual, si el metano no es soluble en agua, quiere decir que es algo diferente a una sustancia polar. Y ese algo diferente es una sustancia no polar. Entonces es una sustancia no polar. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. El KCl se separa y forma iones. Están unidos por enlace iónico. En cambio, el carbono y el hidrógeno están unidos por enlace covalente. Y como son insolubles en agua, o es insoluble en agua el metano, va a ser una sustancia no polar. La siguiente pregunta dice, considere la siguiente información. Los agricultores suelen utilizar abonos o fertilizantes en sus cultivos. Estos contienen nutrientes que son asimilados por las plantas. De esta manera, mantienen o aumentan el contenido de estos elementos en el suelo. La presencia de estos nutrientes incrementa el crecimiento vegetativo de las plantas. Algunos de estos nutrientes son el fósforo y el nitrógeno, que se suelen representar en forma del compuesto P2O5 y NH4NO3, respectivamente. Y la pregunta es, ¿cuáles son los nombres de los compuestos de fósforo y nitrógeno que son utilizados como abono o fertilizante respectivamente? Entonces, vamos a analizar la pregunta y vamos a determinar cuál es la respuesta correcta. Primeramente, nos están dando dos compuestos. El que contiene el fósforo y el que contiene el nitrógeno. Estos compuestos van a ser importantes para que en las siembras de diferentes cultivos las plantas puedan adquirir estos dos elementos, que por vías naturales tal vez no están disponibles o son de difícil acceso. Entonces se utilizan este tipo de compuestos para que se abastezcan las plantas de los nutrientes necesarios. Ahora bien, ¿cómo se van a llamar estos compuestos? Vamos primero con el del fósforo. Tenemos fósforo y tenemos oxígeno. Sabemos que el fósforo es un no metal por su posición en la tabla periódica. Y tenemos que es un compuesto con oxígeno. Es decir, va a ser un óxido. ¿Qué tipo de óxido? Un óxido no metálico. Como es la unión de dos no metales, vamos a utilizar el sistema estequiométrico. El sistema estequiométrico era aquel donde nos teníamos que fijar
en el subíndice y colocar los prefijos. Y para los óxidos vamos a utilizar esta estructura. Óxido de y el nombre del no metal. Colocando antes de cada uno de ellos el prefijo correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos un 5. Colocamos el prefijo para 5, que sería penta. Y colocamos el nombre del oxígeno, que en este caso lo ponemos como óxido. En vez de poner pentaóxido, vamos a poner pentóxido. Y a partir de esto, vamos a hacer lo mismo con el fósforo, pero con el prefijo correspondiente para 2, que sería di. Y colocamos el nombre del elemento. Y en este caso tenemos que este compuesto se llama pentóxido de difósforo. Este sería el nombre correcto para este compuesto acá, pentóxido de difósforo. Ya tenemos este compuesto y de hecho, si analizamos las respuestas, la primera dice óxido de fósforo, no tiene los prefijos, por lo tanto no es la opción correcta. La segunda dice pentóxido de difósforo, que es el nombre que acabamos de colocar. Y la tercera dice dióxido de pentafósforo, donde los prefijos están al revés. Por lo tanto, no es la opción correcta. La opción correcta sería la opción B. Pero vamos a analizar el otro compuesto para determinar su nombre correcto. Acá tenemos un compuesto donde hay amonio. Tendríamos una sal de amonio. Aquí tenemos un radical compuesto. Este radical compuesto va a ser el radical nitrato. No hay que confundirlo con el NO2, que es el radical nitrito. Entonces, esto sería un nitrato. Para esta nomenclatura vamos a cambiar la posición. Como arriba, pusimos primero el oxígeno, que en la fórmula aparece segundo. Acá abajo vamos a hacer lo mismo. Ponemos primero el radical, que en este caso sería el nitrato. Y colocamos el amonio, que vamos a tenerlo como un nombre establecido para cuando aparece NH4. Entonces tendríamos un nitrato de amonio, que si analizamos las respuestas, vamos a ver que la primera dice nitrito de amonio, o sea, se está confundiendo con el NO2. El segundo dice nitrato de amonio, que es el nombre correcto que colocamos. Y el tercero, perdón, dice nitruro de amonio. Pero sabemos que esto es un nitrato, no un nitruro. No termina en uro. Hay que colocar el nombre correcto de este radical. Habiendo analizado ambas opciones, obtenemos que es el pentóxido de difósforo y el nitrato de amonio. Esa sería la respuesta correcta. La siguiente pregunta dice, considera la siguiente información. Debido a los altos costos de la gasolina, algunos vehículos han sido modificados para utilizar gas GLP, llamado gas licuado de petróleo, como combustible. Este gas, C4H10, tiene un costo mucho menor que la gasolina y según algunos especialistas es menos contaminante. La siguiente ecuación química balanceada muestra la reacción que ocurre en el motor de estos vehículos. Bien acá la reacción, dos moléculas del gas GLP reaccionan con 13 moléculas de oxígeno para dar 8 moléculas de dióxido de carbono y 10 moléculas de agua.
Si en un viaje realizado en un vehículo que utiliza GLP se consume 2,5 moles de combustible, ¿cuánto dióxido de carbono se produce? Entonces vamos a analizar todo lo que tenemos acá. Nos están diciendo que el C4H10, es decir, esto de acá, va a ser el combustible. Y nos están pidiendo la cantidad que se forma del dióxido de carbono a partir de 2,5 moles del combustible, es decir, del gas licuado de petróleo. Vamos a hacer un análisis rápido de esto. En la fórmula, bueno, en la reacción que tenemos acá, nos dice que por cada 2 moléculas del combustible se van a formar 8 moléculas de dióxido de carbono. Eso quiere decir que por cada molécula de combustible se van a formar 4 de dióxido de carbono. Quiere decir que se va a formar 4 veces más dióxido de carbono que la molécula que teníamos de combustible. En la respuesta dice la mitad de los moles de combustible. Esa no puede ser porque es 4 veces más que la opción B. 4 veces los moles de combustible consumidos. Y la opción C dice 2 veces los moles, que sabemos que no está correcta. Son 4 veces los moles. Ahora, ¿para qué era este 2,5? Esto es por si nos preguntan la cantidad de dióxido de carbono que se forma a partir de estos 2,5. No cuántas veces más, sino cuánto. Ya tenemos que dar una cantidad específica. Pero en este caso sería 4 veces los 2,5 moles de combustible que utilizamos. Es decir, 2,5 por 4. Y eso nos daría 10 moles de dióxido de carbono. O 4 veces la cantidad de combustible consumido. La siguiente pregunta dice, considere la siguiente imagen donde se representa la disolución de un mismo soluto en igual cantidad en recipientes que contienen el mismo disolvente a diferentes temperaturas. En el primero de ellos está completamente disuelto el soluto, en el segundo está poco disuelto y en el tercero está moderadamente disuelto. Podríamos decir que aproximadamente la mitad está disuelto. Sabiendo cómo la temperatura afecta la velocidad de disolución, el recipiente con la temperatura más baja corresponde a... Vamos a analizar cada recipiente a ver cuál tiene la temperatura más baja. Sabemos que entre mayor sea la temperatura, más rápido va a ser el proceso de disolución. Es decir, va a tener una mayor velocidad el soluto para disolverse en el disolvente. Entonces, cuando aumentamos la temperatura, vamos a aumentar esa solubilidad que tiene el soluto. Quiere decir que a temperaturas mayores, el soluto va a disolverse más rápido. Quiere decir que acá en T1, que esté completamente disuelto, va a tener una temperatura alta. ¿Por qué? Porque ya pasado este tiempo, ya se disolvió. En T2 dice que está poco disuelto. Quiere decir que la temperatura en T2 es menor que en T1. Y en T3 está moderadamente disuelto. Vamos a descartar a T1 porque ya vimos que es mayor la temperatura de él que en T2. En T3, como está moderadamente disuelto, va a haber, por ejemplo, la mitad disuelta. Y eso va a ser una disolución más
disuelta el soluto, donde está el soluto más disuelto que en T2, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen la misma cantidad de soluto y tienen el mismo tiempo de haberse realizado las disoluciones, entonces en T3 tiene que haber una temperatura mayor que nos explique por qué está más disuelto que en T2. Quiere decir que la temperatura en T3 es mayor que en T2. Ahora, vamos a analizar las respuestas. Dice que T2 porque la energía cinética del sistema es la menor. T1 ya que la disolución ocurre a la velocidad más alta. T3 ya que al agregar el soluto se empieza a disolver de inmediato. Vamos a ver que T3, aunque está más disuelto, realmente no se va a comenzar a disolver de inmediato. ¿Por qué sabemos esto? Porque es el mismo soluto en el mismo disolvente. Si las condiciones fueran las mismas, entonces en T2 también debería haberse disuelto de inmediato. Pero esto no sucedió. Entonces realmente eso no va a ser la razón por la cual en T3 se está disolviendo el soluto. La 2 dice que, la B que dice T1 ya que la disolución ocurre a la velocidad más alta, pero que ocurra a una velocidad más alta nos indica que tiene una temperatura mayor que le permite disolver más fácilmente el soluto. Entonces no va a ser esta opción tampoco. La opción A dice T2 porque la energía cinética del sistema es la menor. Esta va a ser la opción correcta, ya que lo analizamos y vimos que va a ser una temperatura menor en T2 que en T1 y T3. Como es una temperatura menor, la energía cinética, es decir, la energía que van a tener para el movimiento de las moléculas, va a ser menor y va a durar más en realizarse el proceso de disolución. La disolución va a llegar a realizarse por completo, o sea, el soluto se va a disolver en el disolvente por completo, pero a una menor velocidad que cuando le aplicamos temperatura. Vamos a analizar la pregunta 34. Dice, en una práctica de clase, el docente muestra a los estudiantes la siguiente imagen. En la imagen se muestra dos recipientes. En uno solo se encuentra el disolvente, que en este caso es agua, y en el otro se encuentra agua con sal. Los dos son sometidos a un aumento de temperatura. Aquí viene la imagen. En el primer recipiente solo es agua y en el segundo es agua con sal. Los alumnos, según lo que han estudiado, saben que cuando se agrega un soluto como la sal, se forma una disolución que tiene una presión de vapor más. Debemos determinar si es alta o baja para ver si la ebullición aumenta o disminuye. Vamos a hacer un análisis de cada una de las respuestas a ver cuál es la correcta. ¿Ok? Primeramente debemos saber que cuando tenemos solo disolvente, o sea, todavía no es la disolución, entonces el soluto no va a intervenir en ninguno de los procesos tanto de fusión como de ebullición. En cambio, cuando tenemos una disolución, el soluto va a tender a, digámoslo así, estorbar en el proceso de fusión o ebullición, sea para que se congele, para que se descongele o para que se evapore. El soluto va a estar ahí formando como un tipo de barrera, por así decirlo, que va a cambiar las propiedades de el disolvente o cuando estaba el disolvente solo. Ahora, ¿qué va a ser la presión de vapor? La presión de vapor va a ser la velocidad a la que estas moléculas que están acá van a salir y van a cambiar de estado. O sea, las moléculas que están en la superficie del disolvente, a qué velocidad salen para cambiar el estado de ese disolvente. Si
la presión de vapor es alta, entonces vamos a tener que estas moléculas que están acá en la superficie van a salir a una velocidad mayor. Ahora bien, si tenemos la disolución y vamos a tener el soluto por ahí, recordemos que como es una disolución, no podemos diferenciar dónde está el soluto, ya que es una mezcla homogénea, pero a nivel molecular, ya ahí sí vamos a tener ciertas intervenciones del soluto sobre el disolvente al formarse la disolución. Una de esas intervenciones es que la velocidad a la que salen las moléculas que están en la superficie es menor. O sea, la presión de vapor va a ser menor. ¿Qué va a suceder en este caso? Que vamos a necesitar más energía para cambiar de estado al disolvente. ¿Qué quiere decir esto? Que al requerir una mayor energía, el punto de ebullición va a aumentar. Por ejemplo, si solo tenemos el agua, debería evaporarse a condiciones estándar a 100 grados. Pero si tenemos el agua y tenemos además perdón, la sal, entonces su punto de ebullición va a ser mayor. Aproximémoslo a unos 110 grados. O sea, las moléculas de sal van a estar ahí bajando la presión de vapor, evitando que esas moléculas de la superficie salgan más rápido. Por lo tanto, vamos a requerir una temperatura mayor, más energía, para que las moléculas del agua puedan salir y cambiar a gaseoso. O sea, van a estar las moléculas de sal estorbándole a las moléculas de agua, por así decirlo. Eso quiere decir que la presión de vapor va a ser menor y el punto de ebullición va a aumentar. ¿Hasta dónde va a aumentar? Hasta que el agua, en este caso, pueda cambiar de estado. Vamos a necesitar más energía para llegar a ese nuevo punto de ebullición, que va a ser más alto. Por lo tanto, va a haber una baja presión de vapor, o sea, esa velocidad va a ser diferente, va a ser menor, y va a aumentar el punto de ebullición. Acá en las opciones, la primera dice que es una presión de vapor alta. Esto no es real porque el soluto va a bajar la presión de vapor. Lo que sí está correcto es que el punto de ebullición aumenta. Con eso descartamos la opción C, que dice que el punto de ebullición disminuye. Y la opción B dice que la presión de vapor va a bajar, es decir, la velocidad a la que salen va a bajar y el punto de ebullición va a aumentar. O sea, el punto en el que pasa a estado gaseoso va a aumentar. Por lo tanto, esa sería la opción correcta. La última pregunta dice, considera la siguiente información. Un grupo de estudiantes encuentra en el botiquín del colegio un recipiente de agua oxigenada, o como se le llama de otra forma, peróxido de hidrógeno. Aquí viene la fórmula H2O2. Esta sustancia se usaba para limpiar heridas. La etiqueta indica que el volumen del contenido es de 500 mililitros y que contiene 17,5 mililitros de peróxido. Entonces, acá nos están diciendo que el volumen de la disolución van a ser 500 mililitros. Es decir, ahí va a estar el peróxido con los demás compuestos que va a tener esa agua oxigenada. Y el volumen del soluto, que en este caso sería el peróxido, va a ser 17,5 mililitros. Dice,
De acuerdo con la información anterior, los estudiantes determinaron que la disolución no contiene una concentración muy alta de peróxido, ya que el porcentaje volumen-volumen tiene un valor. El porcentaje volumen-volumen se determina a partir del volumen de la disolución, perdón, esto va abajo, el volumen de la disolución y el volumen del soluto. Como es un porcentaje, lo multiplicamos por 100. El volumen del soluto y el volumen de la disolución van a tener cierta relación en el producto final, ¿verdad? En el porcentaje volumen-volumen. Y ese porcentaje lo que nos va a decir es cuánto del total es de peróxido. Acá pondríamos que 17,5 entre 100 entre 500 por 100 va a ser el porcentaje volumen, volumen. Y ahora, la respuesta nos va a decir un número exacto, pero acá nos van a decir que va a estar entre un número u otro. El porcentaje nos daría aproximadamente 3,5%. Eso quiere decir que el porcentaje volumen-volumen va a tener un valor entre 1 y 10. Y esa sería la respuesta a esta pregunta.